Una vez más a Escuela Bíblica Virtual Mesiánica. Le damos las gracias por hacer este contacto con nosotros por medio de estos videos y que ustedes los vean, que nosotros aquí compartiendo, enseñando la palabra de Dios y ustedes aprendiendo, pero también nosotros seguimos aprendiendo de las grandes maravillas y los misterios de nuestro Dios, el Todopoderoso. Quiero en este video más que nada concentrarme en compartir con ustedes el por qué hemos decidido nombrar de esta forma a este proyecto de estudios de la palabra de Dios. El nombre Escuela Bíblica Virtual Mesiánica, primeramente, verdad, nace en el corazón de Dios y el Señor lo pone en mí principalmente para poner ese nombre que nos identifique como portadores de la palabra de Dios y como ministros del Señor Jesucristo y de nuestro Padre el Todopoderoso. Ha habido muchas formas en las cuales hemos aprendido acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Nos han enseñado a través de los años de que Él vino para salvarnos. Y esas palabras y esa enseñanza, esa doctrina es muy cierta. A mí fue algo que me conquistó, eso fue lo que me atrajo a los pies de mi Señor y mi Salvador, Yeshua HaMashiach. Pero yo he estado leyendo mucho acerca de su venida, del por qué Jesucristo decide venir a un mundo que está totalmente perdido. ¿A qué horas o cuándo o existió? Vienen varias preguntas a la mente del ser humano que quiere conocer las grandezas de nuestro Dios. ¿Alguna vez en la historia del mundo ha habido una relación íntima entre Dios y el hombre? Esa es una pregunta que todo varón de Dios que ama la palabra de Dios y que ama a Dios queremos saber. ¿Ha habido alguna vez esa comunión entre Dios y el hombre? Y sabe que buscando en la palabra de Dios nos damos cuenta que sí la hubo. Y eso a mí me llevaba a buscar y a meterme en el estudio de la palabra y a buscar la razón por qué un hombre tan puro y tan santo como nuestro Señor y nuestro Salvador tenía que decidir venir a este mundo, que en este mundo le esperaban tantos maltratos. ¿Por qué era tan necesario que Él, siendo el Hijo de Dios, estando a la diestra del Padre, decidiera dejar el trono de Dios y venir a este mundo para reconciliar al mundo con Dios? Y leía en la palabra de Dios y me llevó el Señor a este pasaje en el Nuevo Testamento, en donde el apóstol Pablo, predicando a los corintios, les dice unas palabras. El apóstol Pablo es un varón que conoce a fondo la historia del pueblo hebreo. Él es un hombre que muchos de ustedes han escuchado de él, que él era un hombre que estudiaba la Torá muy apegadamente con los rabinos más reconocidos de ese tiempo, y uno de ellos, creo que el más reconocido, era el rabino Gamaliel, y él fue el maestro de Pablo. Entonces podemos nosotros con seguridad decir del apóstol Pablo que fue un hombre conocedor, un hombre que se curtió de la palabra del Dios Todopoderoso escrita en la ley, en la Torá. Sí, entonces eso a nosotros, el conocer bien que Pablo era un hombre letrado y que conocía totalmente las escrituras del Antiguo Testamento, del Tanaj hebreo, eso a mí me lleva a pensar que entonces Pablo no era un hombre que desechaba la ley, como está muy mal entendido el discurso de Pablo para muchos de los cristianos. Mucha gente dice que él predicó acerca de abandonar la ley y de acogernos bajo la gracia, pero la verdad es que es una forma errónea de interpretar las palabras de Pablo. Este varón fue mal interpretado, mal entendido, y eso ha hecho que mucha gente se desvíe de del verdadero objetivo del plan de salvación de nuestro Dios.
Voy a leer este pasaje de la palabra de Dios en donde Pablo les estaba diciendo a los corintios, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Este pasaje es muy conocido. Yo creo que la mayoría de ustedes que me están mirando lo han escuchado por lo menos unas 10 veces a lo largo de sus vidas, especialmente si ustedes han acudido a iglesias evangélicas en donde se lee la Biblia y en donde se enseña la palabra de Dios. Pero hay una forma de mirar este versículo en la cual nosotros vamos a ir mirando que hay algo profundo. Es esa enseñanza de Pablo. Piense usted y ubíquese en la mente del apóstol Pablo, un hombre que conoce la Torá y que ahora está diciendo que el que está en Cristo es nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que Pablo está hablando aquí es de algo que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios decidió separarse de el Dios verdadero, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El pueblo prevaricó en contra de Dios y fue en pos de otros dioses. Y hemos estado mirando y enseñando en las publicaciones de Escuela Bíblica Virtual Mesiánica en la separación que hubo entre el pueblo de Dios y Dios mismo, a raíz de que el pueblo se fue a seguir ídolos. Se volvió un pueblo idólatra y le rendían culto a dioses que ellos no habían conocido. Estos dioses fueron los que estaban en la tierra en donde ellos llegaron cuando Josué introdujo al pueblo a la tierra prometida. Ahí en esa tierra había tribus de personas y esas gentes tenían sus propios dioses, eran ídolos, eran príncipes de Satanás que tenía en esa tierra para engañar a esa gente. Entonces viene el pueblo de Israel, conquistan la tierra y Dios les había dado una ordenanza: cuando entren a la tierra prometida ustedes van a matar a todos, van a matar a las personas que viven ahí, porque no quiero que ellos los induzcan a adorar a otros dioses. Yo soy Jehová su Dios, fuerte y celoso, grande y temible. Entonces Dios quería que ellos fueran fieles con él. El pueblo no obedeció, no exterminaron a la gente que vivía en esa tierra y decidieron convivir con ellos. Es verdad que el pueblo conquistó a toda esa gente, esas tribus, pero les permitieron vivir con ellos. Y al paso del tiempo, esas gentes inducieron al pueblo de Israel a prevaricar en contra de Dios y empezaron el pueblo de Israel a adorar a otros dioses. De ahí nace el rompimiento entre Dios y el pueblo de Israel. Desde ahí hubo una separación. Y ahora Jesucristo ha venido a reconciliar, porque Dios mandó a ese pueblo, los sacó de la tierra prometida y los sacó que se fueran al exilio. Se los llevó el rey de Asiria debido a la desobediencia. Y ellos se fueron y perdieron su identidad, perdieron todo. No supieron al final ellos de sus antepasados. Solamente Dios conoce en dónde ellos estaban. Entonces Jesucristo viene a este mundo con la tarea y el objetivo de reunir a todo ese pueblo que fue disperso, todo ese pueblo que adoró a dioses ajenos y que se fue y se perdió entre las naciones, se volvió como gentil. El pueblo de Israel se convirtió en un pueblo que no tenía su línea de sangre original, sino que se dispersó entre los gentiles y fue llamado gentil, y ahora está regado por todo el mundo. Y por eso hace unos días en el video que yo hice, yo les decía que había mucha probabilidad de que nosotros seamos descendientes de ese pueblo que se fue a las naciones, que se dispersó y se mezcló entre los gentiles y que perdió su identidad. Pero sin embargo, Dios no los ha desechado. Dios todavía los
los tiene en su corazón y en su mente. Y esa fue la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo desciende a este mundo, para ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales, decía yo en el otro video, había mucha probabilidad de que ustedes y yo seamos descendientes de esa línea de sangre de nuestro padre Abraham. Es muy probable, y yo tengo muchas bases para decirlo, y si alguien tiene dudas o preguntas pueden mandarme por textos en los comentarios en el video, y para que vayan mirando la forma en la cual Dios hizo que lo que estaba obrando para mal, porque el pueblo se había dispersado, Dios lo hizo que obrara para bien. Dios cambió esa forma de lo que estaba sucediendo, de lo malo, Él lo usó para bien, y ahora el pueblo se dispersó por todas las naciones y fuimos alcanzados nosotros. Entonces voy a leer otra vez el versículo, y dice que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando nuestro Señor Jesucristo viene a este mundo, Él viene a reconciliar a toda esa tribu, que fueron 10 tribus dispersas. Él viene a reconciliarlas con el Padre. Todo aquel que a partir de que Jesucristo viene a este mundo ofreciendo un plan de salvación, todo aquel que acepta a Jesucristo y se une a Él, lo acepta como el Señor y Salvador, como el Mesías prometido. Entonces, ahora, por esa razón, el apóstol Pablo está diciendo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si, aunque seamos nosotros aquellos descendientes de los que antes, en el pasado, prevaricaron en contra de Dios, ahora hay una oportunidad en Jesucristo, y por eso Él les dice que si estamos en Jesucristo somos nuevas criaturas, y las cosas viejas pasaron. O sea, si nosotros somos descendientes de ellos, no importa si ellos fallaron y si ellos le fallaron a Dios, nosotros tenemos una esperanza de reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es todo el plan de salvación que trae Jesucristo a este mundo, de reconciliar al mundo que está en desobediencia y en rebeldía, que huyó, que se fue de casa. Jesucristo viene para que todo aquel que en Él cree, dice la palabra, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y por eso dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros, si tenemos un pasado como ese, de que tenemos antepasados que le fallaron a Dios, y por lo cual nosotros también nacemos con esa destitución, como dice el apóstol Pablo también, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros nacemos bajo de ese precepto, pero aparece Jesucristo y deshace las obras de Satanás, y ahora nosotros en Jesucristo podemos ser nuevas criaturas, y ese es el plan que Él trae, y esa es nuestra esperanza en Jesucristo, ser nuevas criaturas para Dios. Y dice más adelante en el versículo 18: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto está hablando el apóstol Pablo de su persona, de él como ministro de la palabra de Dios. Tiene el ministerio de reconciliación, o mejor dicho, el ministerio de estar llevando él la palabra de esperanza, de la palabra el mensaje de esperanza, en el que, aunque habíamos sido desechados en el pasado, ahora hay una oportunidad de vivir y de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y ser reconciliados con el Padre. Y Él viene y nos injerta al Padre nuevamente. Eso es lo que el apóstol Pablo se está presentando, él como ministro, dice, de la palabra de Dios, y tiene el ministerio de la reconciliación, de anunciar la buena nueva, que la venida de Jesucristo ha sido para eso, para reconciliarnos. Y dice en el 19, dice:
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta, oiga, esto no tomando en cuenta, está hablando de la falta que hizo el pueblo de Israel en el pasado. Dice, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados. Para entender este versículo, tenemos que nosotros tener en mente que él está hablando a un pueblo que son descendientes, que son de las ovejas perdidas de la casa de Israel, de las cuales él mismo, el apóstol Pablo, es uno de ellos, porque dice en una de sus cartas que dice que él es israelita de la tribu de Benjamín. Entonces él es uno de ellos, de los que también fueron dispersos, pero que él regresó y estudiaba la Torá y sabía que iba a venir un Mesías, un ungido para reconciliar al pueblo que había prevaricado y que se había ido, lo iba a traer y lo iba a unificar una vez más para con Dios el Padre Todopoderoso. Y entonces por eso dice él, así que somos, el apóstol Pablo se está poniendo, somos embajadores en nombre de Cristo, ¿sí? Como si Dios rogase por medio de nosotros, dice. Se da cuenta en la posición que él se pone, que Dios el Padre está rogándole al pueblo, otra vez vengan hijos, vengan, ese pueblo que se fue de casa, ese pueblo que prevaricó con otros dioses, le está poniendo ahora a personas para que vayan y les hablen y les digan que hay una oportunidad de reconciliación. Por eso le llama el ministerio de la reconciliación. Dice, y como si rogara por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo Jesús, reconciliaos con Dios. El apóstol Pablo está dirigiendo su mensaje a personas que ocupan una reconciliación. Pero vuelvo y les repito, es muy importante que nosotros tengamos en nuestra mente, que nos hagamos de esta mentalidad en la que nosotros somos descendientes de personas que en el pasado, siglos atrás, le fallaron a Dios. Sí, porque nosotros erramos cuando pensamos solamente que nosotros no le hemos fallado a Dios, y esta mentalidad la tienen muchas personas, y yo era uno de ellos, que cómo le voy a, yo no le he fallado a Dios, yo pensaba, ¿por qué si yo no lo he dejado? Pero hermanos, tenemos que nosotros tener esto bien presente en la mentalidad de nosotros, que nosotros somos descendientes de personas que le hicieron un grande desaire a Dios, gente que decepcionó grandemente a Dios, no sus padres, sus papás biológicos, no, ni sus abuelos, no, esto es generaciones, amados hermanos, y por eso es duro para muchos entender el misterio de la palabra de Dios, porque nos queremos ubicar nosotros en el tiempo atrás, apenas 30, 40 y 50, tal vez 100 años, pero no, nosotros arrastramos un acto de desobediencia y una separación con el Dios de Israel, lo arrastramos desde siglos atrás, desde el año 3050 más o menos, desde la creación del mundo. Es algo que también vamos a estar estudiando muy pronto, porque tengo mucho interés en conocer todas las edades y los años que lleva la historia, y qué sucedió y cuándo, y así por milenios. Si ustedes están siguiendo la página, se van a dar cuenta que estamos estudiando también qué sucedió en cada milenio, en el milenio 1, en el milenio 2. Y por eso quiero seguirlos invitando para que sigan la página y sigamos aprendiendo juntos. Y como decía el apóstol Pablo, que este ministerio de la reconciliación y nosotros como embajadores de Jesucristo vengamos con ese mensaje que es de restauración y de aliento y de esperanza para un pueblo que se perdió en el pasado, allá en el pasado, y nosotros somos descendientes de ellos, pero ahora en Jesucristo hemos
hemos tenido la oportunidad de reconciliarnos con el Padre Todopoderoso. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, y les invito a que sigan invitando a sus amigos a que les den like a la página y déjenos un comentario en la caja de comentarios para que estemos en contacto. Que Dios Todopoderoso les bendiga y que Yeshua HaMashiach reine en sus corazones por siempre. Bendiciones.